En los años 60, algunos automóviles europeos costaban tanto como una mansión, un pequeño hotel o varios coches de lujo juntos. No estaban creados para llenar concesionarios. Muchos se fabricaban casi a mano, en cantidades mínimas, y para clientes capaces de pedir un color exclusivo, un interior personalizado o incluso una carrocería que nadie más tendría. Detrás de sus volantes aparecieron reyes, empresarios, estrellas de cine y personajes que no buscaban simplemente un medio de transporte. Querían llegar a un hotel de París, detenerse frente a un casino en Montecarlo o recorrer la costa italiana en algo que dejara claro, incluso antes de abrir la puerta, que pertenecían a un mundo diferente. Suscríbete al canal y acompáñanos a descubrir los 10 automóviles europeos más caros y exclusivos de aquella década. 1964, Ferrari 500 Superfast. En el Salón de Ginebra de 1964, Ferrari no necesitó colocar un gran cartel junto a su nueva creación. Quienes podían comprarla ya sabían que estaba allí. La Superfast no fue pensada para pilotos que soñaban con una victoria en circuito, sino para personas que consideraban insuficiente un automóvil de lujo convencional. Era la respuesta de Maranello para un cliente capaz de comprar un Rolls-Royce, pero que deseaba algo mucho más raro y personal. Pininfarina le dio una carrocería larga y limpia, dominada por un capó interminable y una parrilla ovalada muy baja. Los pilares eran finos, la luneta descendía hacia una cola truncada, y los parachoques no interrumpían la silueta. Sus luces traseras, con 3 lentes circulares por lado, fueron exclusivas del modelo. Dentro, cuero, instrumentos claros y una consola elegante creaban el ambiente de un gran turismo construido para cruzar Europa en pareja. Muchos compradores eligieron colores y acabados particulares, porque en este nivel el automóvil no debía parecerse al del siguiente propietario. Su nombre no era una promesa vacía. El V12 de 5 litros entregaba cerca de 400 caballos, una cifra extraordinaria para la época. Pero su intención no era atacar cada curva, sino viajar a gran velocidad durante horas, llevando a sus ocupantes desde París hasta la Riviera con una tranquilidad que pocos deportivos podían ofrecer. Ferrari produjo solamente 36 unidades entre 1964 y 1966. Cuando era nueva podía costar más de $15,000, y algunos ejemplares especialmente configurados se acercaron a los $20,000, aproximadamente el precio de 2 Rolls-Royce. Actualmente, una Ferrari 500 Superfast suele encontrarse entre 1,4 y 2 millones de dólares, según su procedencia, originalidad y estado. 1963, Bentley S3 Continental Flying Spur. En 1963, una persona podía llegar a una recepción importante en un automóvil lleno de cromados y colores llamativos. O podía aparecer en un Bentley como este, entregar las llaves al encargado y dejar que solamente quienes conocían de verdad los automóviles comprendieran lo que acababa de llegar. Representaba una forma de riqueza mucho más reservada. Compartía la dignidad de los grandes Bentley de la época, pero su carrocería era más baja, estilizada y ligera. No parecía una limusina creada únicamente para ocupar espacio frente a un hotel, sino un elegante gran turismo con 4 puertas. Su diseño fue realizado por H. J. Mulliner, una de las carroceras británicas más respetadas. Los paneles de aluminio eran trabajados prácticamente a mano y montados sobre el chasis Continental, creando un automóvil mucho más exclusivo que el Bentley S3 convencional. La parte delantera conservaba la gran parrilla vertical y el emblema alado, acompañados por 4 faros ligeramente inclinados. A partir de allí, la carrocería se volvía sorprendentemente delicada. Una línea de cintura limpia, amplias superficies acristaladas y una parte trasera que descendía suavemente, sin adornos innecesarios. Al abrir una de sus puertas, el ambiente cambiaba por completo. Madera pulida, cuero grueso, alfombras profundas y pequeñas mesas plegables transformaban el interior en una sala privada. Había espacio suficiente para viajar cómodamente con otros pasajeros, pero quien eligiera conducirlo tampoco se sentiría como el chofer de su propio automóvil. Su motor V8 de 6,2 litros permitía recorrer largas distancias con una suavidad casi silenciosa. Sin embargo, su verdadera diferencia no estaba en acelerar con violencia, sino en mantener un ritmo elevado durante horas, mientras el paisaje europeo desaparecía detrás de sus finos pilares. Solamente fueron fabricados 87 S3 Continental Flying Spur con esta carrocería, de los cuales apenas 16 salieron con volante a la izquierda. Su precio británico, cercano a 7.860 libras,
Equivalía a casi 3 viviendas promedio en el Reino Unido. En comparación, un Jaguar E-Type costaba menos de 2.000 libras. Actualmente, un ejemplar bien conservado suele encontrarse aproximadamente entre 170.000 y 250.000 dólares. 1960 Aston Martin DB4 GT Zagato. Un Aston Martin salía de Inglaterra con líneas elegantes y una identidad británica. Pero al llegar a un taller de Milán, sus paneles comenzaban a desaparecer. La carrocería se hacía más ligera, las curvas más tensas, y el automóvil regresaba convertido en algo que Aston Martin jamás habría creado por sí sola. El Zagato fue presentado en el Salón del Automóvil de Londres, de 1960, como el resultado de una colaboración entre la ingeniería británica y la sensibilidad italiana. Zagato tomó el ya exclusivo de B4 GT y reemplazó su carrocería por una estructura de aluminio trabajada a mano. El responsable de aquellas formas fue Ercole Spada, un diseñador de apenas 23 años. En lugar de conservar la imagen seria del de B4 tradicional, redondeó el frontal, suavizó el techo y creó una parte trasera compacta. Cada superficie parecía continuar la anterior, sin grandes cromados ni elementos que interrumpieran su silueta. También se redujeron cerca de 50 kilogramos y el 6 cilindros recibió una preparación especial. En este caso, el rendimiento sí era parte de la historia. El Zagato nació para enfrentarse a Ferrari en los circuitos. Sin embargo, seguía conservando cuero, instrumentos clásicos y suficiente refinamiento para llegar por carretera al mismo evento en el que competiría. Aston Martin planeaba fabricar 25 unidades, pero su precio era tan elevado que solamente encontró compradores para 19. Costaba alrededor de 5.157 libras con impuestos, más del doble que un Jaguar E-Type y una cantidad con la que todavía era posible adquirir una buena casa británica. Aquella falta de compradores terminó convirtiéndose en su mayor virtud. Décadas después, esos 19 automóviles están entre los Aston Martin más deseados de la historia. Un ejemplar fue vendido por 14,3 millones de dólares en 2015, mientras una unidad de competición especialmente importante superó los 13 millones en 2018. Aquí la belleza no nació de añadir lujo, sino de retirar peso, adornos y formalidad hasta dejar solamente lo esencial. ¿Preferirías la discreción del Bentley Flying Spur anterior? ¿O las líneas italianas y la rareza de este Aston Martin? Déjalo en los comentarios. 1962 Mercedes-Benz 300 SL Roadster. Incluso detenido frente a un hotel, el 300 SL parecía estar avanzando. El largo capó, los guardabarros elevados y la pequeña cabina colocada casi sobre el eje trasero formaban una silueta que todavía resultaba moderna 8 años después de la aparición del primer Gullwing. Pero en 1962, el SL ya no tenía sus famosas puertas de alas de gaviota. Mercedes-Benz había transformado el coupé en un roadster más cómodo y refinado. Para instalar puertas convencionales, los ingenieros modificaron los laterales de su complejo chasis tubular, reduciendo también la altura necesaria para entrar. El resultado conservaba la identidad del modelo original, pero era mucho más apropiado para conducir con elegancia por una avenida de Cannes que para realizar una incómoda maniobra frente a una multitud. Con el techo plegado, su diseño se volvía más limpio. La parrilla horizontal con la enorme estrella dominaba el frontal, mientras dos delicadas líneas recorrían los costados hasta una parte trasera redondeada y sorprendentemente sencilla. No necesitaba aletas exageradas ni grandes cantidades de cromo para ser reconocido. El interior tampoco intentaba parecer una limusina. Había cuero, instrumentos completos y materiales de excelente calidad, pero todo permanecía organizado alrededor del conductor. Era lujoso sin esconder que debajo de aquella carrocería existía una máquina nacida de la competición. Por eso, en este caso, su mecánica merece atención. El 6 cilindros de 3 litros utilizaba inyección directa y entregaba 215 caballos. Desde 1961, el Roadster recibió frenos de disco en las 4 ruedas y en marzo de 1962 comenzó a utilizar un bloque de aluminio. Dependiendo de la relación final elegida, podía alcanzar hasta 250 km por hora, una cifra extraordinaria para un automóvil abierto de su tiempo. Mercedes-Benz fabricó 1.858 Roadster entre 1957 y febrero de 1963. Aunque era más numeroso que varios automóviles de esta lista, su precio lo mantenía lejos del público común. Costaba 32.500 marcos alemanes, casi el doble que un Mercedes 190 SL.
Actualmente, un ejemplar de 1962 en buen estado suele valer entre 1,3 y 2 millones de dólares. Las mejores unidades, especialmente aquellas con colores originales, historial completo y su techo rígido de fábrica, pueden superar los 2,2 millones. 1962 Maserati 5000 GT. La historia de este automóvil comenzó cuando uno de los hombres más poderosos del mundo probó un Maserati 3500 GT y decidió que todavía no era suficiente. Mohammad Reza Pahlavi, Shah de Persia y apasionado coleccionista. Quería conservar la elegancia del gran turismo italiano, pero con una presencia, una potencia y una exclusividad que ningún cliente común pudiera solicitar en un concesionario. Maserati aceptó el desafío, aunque pronto comprendió que no bastaría con modificar un modelo existente. El ingeniero Giulio Alfieri reforzó el chasis del 3500 GT e instaló una versión adaptada del V8, utilizado por el Maserati 450S de competición. Carrozzeria Touring construyó la primera carrocería, presentada en Turín en 1959 y conocida inmediatamente como el Maserati del Shah. Sin embargo, el 5000 GT no se limitó a aquel primer pedido real. Maserati permitió que algunos de los carroceros italianos más importantes interpretaran el mismo automóvil a su manera. Touring, Pininfarina, Ghia, Bertone, Frua, Vignale, Monterosa y Allemano crearon versiones diferentes. Algunas tenían faros dobles, otras parrillas más discretas, techos distintos o interiores diseñados alrededor de las preferencias de un único propietario. Los ejemplares de 1962 fueron construidos principalmente por Allemano. Su diseño era más sobrio que el del automóvil del SAE, con un frontal bajo, 4 faros y una amplia parrilla rectangular. El largo capó terminaba frente a una cabina luminosa, mientras la parte trasera descendía de forma limpia, sin intentar parecer un deportivo agresivo. Dentro había cuero Connolly, instrumentos completos, madera y espacio para 4 ocupantes. Algunos clientes añadieron aire acondicionado, equipos de sonido especiales y combinaciones de colores que nunca se repetirían. Su V8 de casi 5 litros entregaba aproximadamente 340 caballos y permitía acercarse a los 270 km por hora. Solamente se construyeron 34 unidades. Dependiendo de la carrocería y la configuración, su precio podía situarse entre $15,000 y más de $20,000, aproximadamente el doble de un 3500 GT. Actualmente, un 5000 GT suele valorarse entre $600,000 y $900,000, aunque el estado, la carrocería y la identidad de su primer propietario pueden modificar profundamente esa cifra. 1962. Ferrari 250 GTO. La mayoría de los automóviles caros de esta lista fueron creados para llegar a hoteles, palacios o grandes avenidas. El 250, en cambio, podía aparecer cubierto de polvo, con números en las puertas y el olor de los frenos todavía presente. Su prestigio no comenzó en un salón elegante, sino al cruzar líneas de meta. Ferrari lo presentó en 1962 para competir en la nueva categoría internacional de Gran Turismo. La letra O significaba homologata, aunque la marca nunca fabricó las 100 unidades normalmente exigidas. Enzo Ferrari lo declaró una evolución del 250 GT existente, y solamente se construyeron 36 ejemplares con motor de 3 litros. Su forma tampoco nació como un simple ejercicio de estilo. Giotto Bizarrini desarrolló la aerodinámica con pruebas en el túnel de viento de la Universidad de Pisa y en Monza. Después, Mauro Forghieri continuó el proyecto, y Sergio Scaglietti terminó la carrocería de aluminio directamente sobre el chasis, ajustando sus curvas casi sin planos definitivos. Dentro no había madera pulida ni gruesas alfombras, solamente instrumentos, asientos ligeros y una palanca metálica sobre una rejilla abierta. Su V12 de 3 litros entregaba cerca de 300 caballos. Aquí la mecánica merece protagonismo porque el GTO era un auténtico automóvil de carreras con matrícula. En su primera gran participación, terminó segundo en las 12 horas de Sebring y primero entre los GT. Después ayudó a Ferrari a conquistar 3 campeonatos internacionales consecutivos entre 1962 y 1964. Nuevo costaba alrededor de $18,000 en Estados Unidos, y no bastaba con tener el dinero. Ferrari lo reservaba para pilotos y clientes de confianza. En 2018, un ejemplar fue subastado por $48,4 millones.
En 2023, el especial 330 LM convertido a especificación 250 GET o alcanzó 51,7 millones. 1966. Lamborghini Miura P400. Este coche parecía haber llegado desde una década futura. Medía apenas 1,10 metros de altura. Su frontal descendía casi hasta tocar el suelo. Los faros estaban rodeados por aquellas famosas pestañas negras, y el parabrisas se integraba con una cabina colocada mucho más adelante de lo habitual. Detrás, unas persianas metálicas cubrían el motor y permitían liberar el calor, convirtiendo una necesidad técnica en uno de sus detalles más reconocibles. El diseño pertenecía a Bertone y fue desarrollado por Marcello Gandini, que tenía solamente 27 años. En lugar de dibujar un deportivo alrededor de un largo capó delantero, creó una silueta en la que el habitáculo, las ruedas y el motor parecían formar una sola pieza. Aquella carrocería escondía una idea desarrollada casi en secreto por un joven equipo de ingenieros. Querían colocar el motor detrás de los pasajeros, aunque Ferruccio Lamborghini prefería fabricar grandes turismos cómodos y desconfiaba de los automóviles demasiado cercanos a la competición. El resultado fue un V12 de 4 litros instalado transversalmente detrás de los asientos. Entregaba 350 caballos y podía llevar al Miura hasta aproximadamente 280 kilómetros por hora. Su precio inicial era de aproximadamente 8,6 millones de liras italianas, cerca de $20,000 en algunos mercados. Era una cantidad suficiente para comprar varios automóviles deportivos respetados de la época. A pesar de ello, los pedidos sorprendieron tanto a Ferruccio Lamborghini como a Nuccio Bertone, y se fabricaron 265 unidades del P400 original entre 1966 y 1968. Actualmente, un Miura P400 bien documentado suele valer entre 1,7 y 2,5 millones de dólares. El Ferrari 250 GT o anterior construyó su leyenda ganando carreras. El Miura hizo algo diferente. Cambió la apariencia que debía tener un automóvil extraordinario. ¿Con cuál te quedarías? ¿Con la historia deportiva del Ferrari 250 GTO o con el diseño revolucionario del Lamborghini Miura? Déjalo en los comentarios. 1962, Facel Vega Facel 2. El detalle más sorprendente del Facel 2 estaba justo frente a su conductor. Aquel elaborado tablero, cubierto aparentemente por una costosa madera pulida, era en realidad una pieza de acero pintada a mano. Los artesanos reproducían las vetas con tanta precisión que incluso de cerca resultaba difícil descubrir el engaño. Esa mezcla de apariencia, trabajo manual e ingenio resumía perfectamente a Facel Vega. Jean Daninos quería devolver a Francia el prestigio de los grandes automóviles construidos antes de la guerra por marcas como Delahaye, Delage y Talbot Lago. El Facel 2, presentado en el Salón de París de 1961 y comercializado desde 1962, fue la expresión más refinada de aquel sueño. Su carrocería era larga, baja y sorprendentemente delgada. El techo parecía apoyarse sobre pilares casi invisibles, rodeado por amplias ventanillas y delicados acabados de acero inoxidable. En el frontal, los faros Marchal, colocados verticalmente, daban al automóvil una mirada completamente distinta de cualquier Ferrari, Bentley o Mercedes de la época. Dentro, 4 personas podían viajar rodeadas de cuero, instrumentos circulares y pequeños detalles realizados con una atención casi artesanal. No era un deportivo incómodo disfrazado de automóvil elegante. Tenía espacio para equipaje y suficiente comodidad para cruzar Francia, detenerse a cenar en Lyon y continuar hacia la costa al día siguiente. Su precio en el Reino Unido alcanzaba aproximadamente 5.570 libras, cuando el salario anual promedio apenas se acercaba a las 800. Costaba mucho más que un Aston Martin de B4 y casi 3 veces lo que se pedía por un Jaguar E-Type. Aquella ambición también revelaba el problema de Facel Vega. Sus automóviles eran bellos, rápidos y exclusivos, pero estaban construidos en cantidades mínimas y resultaban extremadamente costosos. Solo salieron 183 ejemplares del Facel 2 antes de que la fábrica cerrara en 1964. Actualmente, las unidades conservadas suelen situarse aproximadamente entre $150,000 y $250,000, mientras los mejores automóviles restaurados pueden alcanzar cifras considerablemente superiores. 1963.
Mercedes-Benz 600 Pullman. Cuando un Pullman se detenía frente a un palacio, no era necesario preguntar quién viajaba dentro. Sus más de 6 metros, las cortinas traseras y la discreta estrella sobre el capó anunciaban que aquel automóvil estaba reservado para personas acostumbradas a ser esperadas. Mercedes-Benz lo presentó en Frankfurt en 1963 como su nuevo Gran Mercedes. No pretendía competir con los deportivos de la época, sino convertirse en una oficina privada y una declaración de poder sobre ruedas. La versión Pullman utilizaba una distancia entre ejes de 3,9 metros y podía acomodar hasta 8 personas. En la variante de 4 puertas, los pasajeros traseros viajaban frente a frente, separados del conductor por una división. Madera, cuero y detalles personalizados hacían que casi ningún ejemplar fuera idéntico a otro. Su lujo más impresionante permanecía oculto. Un sistema hidráulico accionaba los asientos, las ventanillas, el techo solar, las puertas y hasta la tapa del maletero con una suavidad casi silenciosa. La suspensión neumática mantenía la carrocería nivelada, incluso con todos los asientos ocupados. El V8 de 6,3 litros entregaba 250 caballos y podía mover sus 2.660 kilogramos hasta 205 kilómetros por hora. No era una limusina lenta. Había sido diseñada para transportar a jefes de estado con rapidez y comodidad. Apareció en desfiles, aeropuertos y hoteles de todo el mundo, acompañado por chóferes, guardaespaldas y fotógrafos. Entre sus propietarios hubo monarcas, presidentes y celebridades. En 1964, su precio oficial era de 63.500 marcos alemanes, suficiente para comprar varios automóviles de lujo. Mercedes-Benz fabricó 429 Pullman, incluyendo versiones especiales, hasta 1981. Actualmente, una limusina Pullman suele encontrarse entre $120,000 y $250,000, según su estado e historial. Los ejemplares con propietarios famosos o carrocería Landau LED pueden valer mucho más. 1966, Ferrari 365, California. Con el techo plegado y una carretera costera por delante, el 365 California mostraba una cara de Ferrari muy distinta a la de los circuitos. No necesitaba números en las puertas ni una carrocería agresiva. Su propósito era viajar con elegancia dentro de uno de los automóviles más exclusivos de Maranello. Presentado en el Salón de Ginebra de 1966, fue el sucesor abierto del Ferrari 500 Superfast, con el que comenzamos esta lista. Pininfarina conservó el largo capó, la pequeña parrilla ovalada y la cabina retrasada, pero añadió detalles propios. Los faros principales permanecían cubiertos, mientras dos luces auxiliares escamoteables aparecían en el centro del frontal. En los costados, una hendidura triangular recorría las puertas y escondía los tiradores dentro de una moldura cromada, un recurso que después influiría en otros Ferrari de Pininfarina. Dentro había cuero, elevalunas eléctricos, dirección asistida y un tablero lleno de instrumentos. Era fácil imaginarlo saliendo de Roma por la mañana y llegando a la Riviera Francesa antes de la cena, con dos maletas pequeñas y el sonido del V12 acompañando el camino. Su motor de 4,4 litros entregaba 320 caballos. La potencia importaba, aunque no definía su carácter. El 365 California no fue creado para competir, sino para combinar la velocidad de un Ferrari con la comodidad de un gran cabriolet reservado para clientes especiales. Solo se construyeron 14 unidades entre 1966 y comienzos de 1967, dos con volante a la derecha. Nuevo costaba cerca de $21,000, una cifra superior a la de muchos automóviles de lujo de la época. Actualmente, su valor puede situarse aproximadamente entre 2,7 y 4 millones de dólares, dependiendo de su originalidad e historial. En los años 60, Europa demostró que un automóvil podía ser mucho más que una máquina costosa. Cada uno entendía la exclusividad de una manera distinta. Algunos impresionaban por su precio, otros por su rareza, y unos pocos terminaron siendo tan valiosos que hoy parecen pertenecer más a un museo que a una carretera. Ahora queremos conocer tu elección. Si pudieras guardar solamente uno de estos 10 automóviles en tu garaje, ¿cuál elegirías? ¿La elegancia del Ferrari 365, California, la presencia del Mercedes 600 Pullman o la historia incomparable del 250, GTO? Déjalo en los comentarios.
Y si quieres descubrir cómo comenzó esta era de lujo y exclusividad, continúa con nuestro video sobre los automóviles europeos más caros de los años 50. Allí encontrarás algunos de los modelos que prepararon el camino para todas las leyendas que acabamos de conocer.